y la Biblia tenía razón. ¿Tiene que ver con cuestión arqueológica? Sí, pero no del modo como podemos estar acostumbrados a base de piedras, para que me entendáis, sino con escritos sumamente antiguos. Mirad esta entrevista. Estuvimos mostrando algo ya hace un tiempo, que seguramente va vinculado también a este señor que veis aquí, un señor chino, cristiano, adventista, creo, el cual escribió un libro. Y bueno, no solo ha escrito uno, parece ser que ha escrito también uno dedicado para los niños, para que puedan entender bien todo lo que él quiere narrar allí, debido a todo lo que ha encontrado. Tiempo atrás os mostramos cómo las letras chinas en sí eran algo más que simples letras. Evidentemente todos sabemos que tienen un significado, pero no solo eso, sino que en el origen tenía que ver con cuestiones totalmente bíblicas. Pues bien, mirad lo que aparece en esta entrevista sobre este señor que realmente no tiene desperdicio, porque nos va a mostrar cómo la Biblia tenía razón en cosas que aún hay personas que dicen que eso no fue cierto. ¿El qué? Ahora lo veréis. Chan Kei-tong se dedica a viajar por todo el mundo para demostrar la veracidad de la Biblia. El Dios descrito en la Biblia es el mismo Dios que los antiguos chinos adoraban al comienzo de su civilización. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Dr. Chan Kei-tong, un cristiano que ha dedicado 7 años de su vida a investigar los antiguos registros históricos que, finalmente, le han llevado a esta conclusión. Su libro, La fe de nuestros padres, encontrar a Dios en la antigua China, detalla cómo el significado de las palabras en los caracteres chinos se refieren a situaciones y lugares encontrados en el texto sagrado del cristianismo. Bien, pues me salto un poco esto para ir directamente a la entrevista. ¿Cómo se interesó en investigar este tema? Crecí en una casa tradicional china. Cuando llegué a ser cristiano, a los 19 años, pensé que me había alejado de la cultura china, porque la mayoría de los chinos ven la fe cristiana como una religión occidental. Fue doloroso. Mi familia y mis amigos chinos pensaban que yo era menos chino. Sin embargo, acepté que era el precio que tenía que pagar por conocer a Jesús personalmente. Entonces fui a trabajar a China y viví allí durante más de 20 años. Poco a poco descubrí que en realidad los antiguos chinos adoraban al único Dios verdadero, y por eso perseguí esa idea. Ahora me doy cuenta de que al convertirme en cristiano en realidad volví al núcleo de mis antiguas raíces. ¿Cómo encontró la relación entre la Biblia y los caracteres chinos? Creo que lo más que me impresionó fue el altar del cielo en Beijing. Este es el sistema de sacrificio imperial. La traducción oficial en inglés sería templo del cielo, pero en realidad el verdadero significado es altar del cielo. Es una de las mejores obras arquitectónicas de China. Todos los turistas van allí porque es un lugar que debe ser visitado. Al principio no fui a visitarlo porque no me gustaban los templos. Como cristiano no me gustan los ídolos, pero tenía amigos que querían verlo y fui con ellos. Estando allí me di cuenta, me dije, espera un minuto, no hay ídolos en este templo del cielo. Comencé a investigar y me di cuenta de que la descripción del Dios al que honra ese templo es la de un Dios personal que es amor, es todopoderoso, omnisciente, inmutable, no cambia, es eterno. Lo mejor de todo es que para aquel entonces todos los clásicos chinos ya se estaban digitalizando, por lo que pude hacer una búsqueda muy simple a través de los archivos PDF y localizar cada caso donde se habla de este Dios. Encontré que sus características son las mismas que aparecen en la Biblia, y eso me llevó a estudiar el tema más y más profundamente y a buscar en otras áreas. Así es como empezó todo, en el Templo del Cielo. ¿Cuánto tiempo le ha llevado su investigación? 7 años. Fue un viaje. Empecé sin pensar en publicar un libro. Era un interés personal, como dije antes. Me sentía muy mal por haber dejado mi cultura china y cuando comencé a investigar, entendí la conexión entre mi cultura y la Biblia. ¿Cuáles fueron los principales resultados de su investigación? La conclusión principal es que los antiguos chinos, y estoy hablando del comienzo de la civilización, adoraban al Dios de la Biblia. Descubrí que lo conocían como un Dios personal, que está íntimamente interesado en los humanos, en los seres humanos,
que es posible tener una relación personal con Él y que el perdón del pecado está muy enraizado en la cultura china. ¿Ha sido este descubrimiento aceptado o reconocido en China? No. La mayoría de la gente no sabe nada acerca de esto. Es por eso que decidí escribir el libro. Decidí no guardarlo solo para mí porque quiero que todos los chinos lo sepan. Como he dicho, China tiene unos pocos miles de años de historia. Es como una cebolla, tiene muchas capas. Si pelas solo hasta la mitad, llegas a Confucio. Pero si sigues, encuentras el núcleo, el Dios de la Biblia. Mucha gente piensa en Confucio como en el representante de la cultura china. Y lo es, si solamente profundizamos hasta hace 2500 años. Sin embargo, si vamos a antes de eso, tenemos 4000, 5000 años de historia china. Por lo tanto, lo que estoy escribiendo es de 2000 años antes de Confucio. La mayoría de los chinos no saben esto, no son conscientes de las cosas que he descubierto. Sin embargo, cuando se lo revelo, se emocionan. De todos modos, se están realizando más investigaciones. Entonces, ¿está usted intentando mostrarles esta realidad? Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Por cierto, me detengo un momento para anotar que precisamente en China el cristianismo está creciendo en modo asombroso. Hay una editorial de libros religiosos, especialmente de Biblias, que está, bueno, yo creo que es que le viene justo dar abasto, porque han tenido que hacer nueva sede, ampliarla, debido a la cantidad de demandas de Biblias. Cierto que también exportan a otros países, pero en China cada vez más gente está queriendo leer la Biblia y se hacen cristianos. Bueno, vamos a continuar. ¿De qué manera estas evidencias ayudan a probar la veracidad del texto bíblico y de la existencia literal de la creación del mundo descrito en la Biblia? Creo que es un resultado secundario, pero que es igualmente importante, porque ahora con las teorías evolutivas muchas personas piensan que la Biblia no es exacta. Actualmente, cuando abres la Biblia en el Génesis y ves que habla de la creación, se desata un problema. Si a un joven se le dice que el mundo surgió a través de la evolución y no de la creación, y resulta que las pocas primeras páginas de la Biblia hablan de la creación, si rechaza eso, entonces tiene que rechazar toda la Biblia. No es posible seguir creyendo en este libro si piensas que no es real, ni siquiera al principio. Bueno, yo aquí me detengo también para constatar algo. El propio catolicismo enseña que esos libros y ese relato no es cierto, que es solo una forma de enseñarnos algo. En fin, pues ya veis cómo funciona el tema, Nos sigue diciendo, por lo tanto, lo que he descubierto es que, aunque los registros chinos son independientes de la Biblia, existen desde el mismo tiempo o incluso más antiguamente, desde que se escribió la Biblia, y muestran que los antiguos chinos conocían y registraban los relatos que están en la Biblia. Esto apoya la confiabilidad y autenticidad de la Biblia. ¿Y cuál fue la relación de los chinos con el estudio de las estrellas? ¿Y cómo se vincula esto con el episodio que encontramos en la Biblia? Atención a esto porque quizás os va a recordar algo que ya presentamos sobre el tema de las constelaciones y cómo está el plan de salvación escrito precisamente en ellas. No hablo de zodíaco en plan astrología, nada de eso. Mirad los temas de puertas dimensionales y lo podréis comprobar. Porque mirad qué nos dice aquí. Los chinos están muy comprometidos con el estudio de las estrellas para obtener información. No en lo que dice la astrología, en eso de que las estrellas controlan nuestras vidas o nuestra fortuna. No se trata de individuos. Los chinos entendieron que el Dios que lanzó las estrellas al espacio también puede darnos mensajes clave, a través de ellas, para todo el mundo, no solo para una persona. Esto es lo principal. Los chinos estudiaban las estrellas porque creían que Dios podía mostrarles grandes acontecimientos. Descubrí dos eventos astronómicos relacionados con Jesús. En la Biblia sabemos que los sabios fueron guiados por las estrellas para llegar a Jerusalén. Habla de los famosos magos de Oriente. Eran del este de Israel, pensamos que tal vez Babilonia o Persia. La diferencia horaria entre Israel y China, la capital, es tal vez alrededor de 4 o 5 horas de diferencia, la zona horaria. Entonces Babilonia, quizás, tiene una diferencia de 2 horas de China. Si los sabios vieron la estrella, ¿la vieron los chinos? Esta sería la pregunta más obvia. Me enteré. Sí.
De hecho, habían registrado en aproximadamente 5 antes de Cristo que había una estrella importante que brilló de manera especial durante 70 días. La constatación de este dato es muy interesante, pero aún más interesante y significativo es que interpretaron ese evento. Todo esto se registra en la historia china. No es nuevo, esto es de hace 2000 años. Dicen que esta estrella representa el comienzo de una nueva era y que esta estrella representa el sacrificio. ¿No es una buena descripción para Jesús? Él vino para traer una nueva era y vino a sacrificarse por los seres humanos. Ahora esta es una estrella del este. Entonces los registros chinos nos muestran que había otra gran estrella, 13 meses más tarde, y esta es la estrella de Belén. Después de que los sabios no supieran a dónde ir, fueron al rey Herodes, porque era lo lógico. Cuando vieron la señal en el este, supieron que les llevaría al rey recién nacido, así que fueron a ver al rey. Sin embargo, Herodes no lo sabía, así que dejaron a Herodes y la estrella volvió a aparecer. Ahora de Jerusalén a Belén hay solo un poco más de 3 millas o 6 kilómetros, de modo que lo encontraron. La Biblia no nos dice cuándo Herodes mató a los niños de 2 años y menos, pero creo que los registros chinos nos da una pista porque los registros chinos nos muestran que hay una diferencia de 13 meses entre la primera estrella y la segunda estrella, que ya sabemos que en verdad era la misma, porque eran ángeles que se manifestaron. No era una estrella tal cual como un astro celestial. Por otro lado, hay otro evento astronómico, uno relativo al día de la crucifixión. Cuando Jesús fue crucificado, de las 3 a las 6 en Jerusalén, PM estamos hablando, estaba completamente oscuro. Hubo un eclipse solar. ¿Los chinos experimentaron el eclipse? ¿Estaban en el mismo continente? La respuesta es sí. 33 años después de esas 2 estrellas de las que hablamos, los chinos registraron un gran eclipse. Su emperador estaba tan asustado que está registrado que dijo: a partir de ahora no mencionaremos la palabra santo. Pero aún más importante que el registro de este evento fue la interpretación. Miraron las estrellas cada noche, 14 de ellas, y registraron cada detalle durante algunos miles de años, no solo por un corto tiempo. No sabemos cómo o por qué perdimos esa sabiduría, pero interpretamos ese acontecimiento, el eclipse solar. Ellos dijeron que el eclipse significaba que el pueblo había pecado, que el pecado estaba ahora sobre un solo hombre y que había perdón para todos. Y por si eso fuera poco, otro comentarista dijo: el Dios hombre murió. Además, la palabra para morir es la muerte de un rey. Por lo tanto, si yo fuera a traducirlo, yo diría: el rey Dios hombre murió. No se puede hacer una descripción más precisa de lo que pasó en la cruz. Una vez más, fueron comentarios escritos hace 2000 años, antes de que tuvieran conocimiento de la Biblia. ¿Dónde encontraste estas evidencias? ¿En documentos históricos? En mi libro he dado todas las referencias. Todos son registros autorizados, los eventos astronómicos de los que hablo, etc. En el reino chino cada emperador tenía su historia, sus acontecimientos, pero los eventos astronómicos están en una sección separada, siempre junto con la historia de la corte. Esto no ha sido cambiado por nadie, porque en primer lugar no se puede entrar y cambiarlos. Hay varias copias de ellos. Por otro lado, ¿cuál sería la motivación para cambiarlos? Hoy en día, ¿cuál es la relevancia de rescatar y mostrar el punto de vista creacionista presentado por la Biblia? Ayuda a las personas a tener fe en la confiabilidad de la Biblia. La Biblia no es solo un buen libro sobre moral y tampoco es un libro de historia, pero nos guía y nos muestra cómo vivir como seres humanos. Por lo tanto, si la historia de la creación no es exacta, ¿por qué deberíamos creer la Biblia? Lo que los registros chinos han hecho por nosotros, porque la civilización china es tan antigua como el registro bíblico, es ofrecernos la confianza en que la Biblia está apoyada de manera independiente por la historia china. Por lo tanto, tenemos la obligación de escuchar y obedecer la Biblia porque es exacta. Pues ya habéis visto qué declaraciones de este investigador,
que deja sumamente claro la realidad, la certeza absoluta del relato bíblico, por fuentes totalmente fuera de lo común para el mundo occidental. Registros chinos ya dejaban claramente demarcado todo ello. No solo el tema del inicio de la creación, sino incluso, ya veis, el momento del nacimiento de Cristo, pero también cuando sucedió algo, la crucifixión. Una vez más, datos que se añaden para seguir demostrando con claridad a todos aquellos que dicen que todo eso son mitos, inventos. Ellos saben que ante todo esto no tienen argumentos. O aceptan la verdad o la rechazan. Pueden buscar mil y una excusas, pero la verdad es clara y es concisa. Y ante esa precisión, solo resta el orgullo para querer negar las evidencias. Si uno no quiere creer en la veracidad total de la Biblia, desde luego va a tener un grave problema. Ya lo tiene ahora, lo va a tener más, porque Cristo va a volver muy pronto, y luego ¿qué? ¿Qué van a decirle? No tendrán tiempo de decir muchas cosas, solo huir, huir y huir, pero no podrán ir muy lejos, porque la gloria de Dios mismo va a hacer la justicia. Solo podrán estar con Dios los que en su carácter reflejen a Cristo. Solo podrán estar con Él los que quieran seguir la verdad de corazón, dejando el orgullo, dejando los prejuicios y los preconceptos, y yendo a la fuente auténtica de conocimiento, que es la palabra de Dios. Aquí no habrá excusa. Y vale la pena reaccionar a tiempo, porque después va a ser demasiado tarde para muchos. Bien, aquí tenéis precisamente a este señor en un vídeo que está en internet, donde sigue explicando todo ello.